Saludos cordiales, estimados estudiantes de estadística. En esta oportunidad, su profesora Valentina Vélez va a explicar lo concerniente a cómo resolver el PDF asignado a través del Classroom de la unidad número 2, que tiene que ver con las medidas de tendencia central a través de datos agrupados y no agrupados. Comencemos. En primer lugar, tienes que buscar tus datos de nombre, apellido, sección y celda. Después de eso, en mi caso, validamos lo siguiente. Por ejemplo, pago en divisas semanal de los trabajadores de Indepal. Suponiendo que ese es el caso que me corresponde en mi PDF, entonces procedemos a resolver. ¿Qué significa toda esta información a continuación? Sencillo. Tenemos aquí la frecuencia de trabajadores que en este caso están cobrando pago semanal en divisas. En este caso, 2 trabajadores que cobran 15,50000, 4 que cobran 16,40000, 1 18,0000 divisas. La unidad de medida en este caso es en divisas o en simulador de dólar. 3 que cobran 19,7540 y 4 que cobran 20,4660. Una vez que tenemos esta información, sumamos cuántos trabajadores participan en el proceso. En este caso, participan 14. Una vez validado la suma de estos valores, que son 14, ya conocemos que hay una muestra de 14 trabajadores que cobran semanalmente en la empresa Indepal. Procedamos entonces a resolver la primera medida de tendencia central. En este caso es el promedio, y el promedio no es más que la multiplicación de el primer pago obtenido por la cantidad de personas que cobraron. En este caso multiplicamos, por algo tenemos la calculadora en la mano, y 15,500000 multiplicado por 2, y ese valor me arroja 31. Se escribe de esta manera para completar el criterio de 4 cifras decimales. Sigamos. Este valor de 16,40000 multiplicado por 4, y su resultado arroja 65,60,000. 18,000 multiplicado por 1 arrojaría el mismo resultado. Y luego el siguiente valor, 19,7540 multiplicado por 3, ese resultado indicaría 59,2620. Y en el siguiente caso, 20,4660 por 4, su resultado es 81,8640. Una vez obtenido el resultado de cada una de las multiplicaciones, a continuación se procede a validar la función suma, tal cual como lo indica la fórmula. Sumemos. En ese caso sería el valor 31 más, o 31,0000 más 65,60000 más 18,00000 más 59,2620 más el valor registra 81,1640. Una vez obtenido esa sumatoria, el resultado indicaría 255,7260. Divisas. Una vez obtenido este resultado función suma, se procede a sustituir. Se sustituye 255,7260 divisas, y eso es dividido entre la cantidad total de muestras, que son la cantidad de trabajadores. En este caso son 14. Al dividirse 255 con 72,60
entre 14, su resultado es 18 con 26,61. Divisas. Ese sería, como indica aquí, es el pago promedio semanal de 14 trabajadores de la empresa Indepal. Esa sería su interpretación. Vamos al siguiente cálculo. Mediana. La mediana indica dos condiciones. La primera es que si la muestra es impar, es sencillo porque el valor impar toma el valor central, suponiendo que la muestra sea 13, su valor central sería la cantidad número 7. ¿Por qué? Porque habrían 6 valores por encima, 6 valores por debajo, que serían 12, y el valor central 7 sería la que se va a tomar, y por lo tanto, al validarlo, solamente se toma un registro de valor observado. Por ejemplo, 4 y 2 son 6, 1 son 7, y solamente tomaría este registro. Pero ¿qué sucede cuando la muestra es de tipo par, como tenemos a continuación? Sencillo. Usted indica si n es igual al número que te indica la muestra, igual a 14. Por lo tanto, ese valor es par. ¿Qué va a indicar aquí? Su frecuencia real sería la mitad de 14, que serían 7. Aquí la puedo reflejar. Y la persona número 7 en esta distribución, 2 y 4 son 6, 1 son 7, esa persona 7 cobró 18,000. Eso es lo que significa a continuación. Si podemos observar, 7 no es el valor central, sino que también podemos tomar el 8. ¿Por qué razón? Porque 7 y 8 distribuyen igual número de partes. ¿Cómo es eso? 7 y 8, los centrales serían 2 valores, y por encima tengo que tener igual número de valores. ¿Qué significa eso? 6 valores por encima y luego 6 valores por debajo. 6 más 6, que serían 12, y los 2 valores tomados centrales, el 7 y el 8 en su frecuencia, son los que me dan un total de muestra de 14. Por lo tanto, la octava persona, 2 y 4 son 6, 1 es 7, la octava persona que está aquí adentro cobra 19,7540. Divisas. Una vez obtenidos esos resultados, sencillamente se procede a sumarse para tener un punto medio, que es el valor central que distribuye a toda la red de pagos que recibieron semanales esos trabajadores. Sumamos 18 con 0000 divisas más 19 con 7540. Al sumarse 18 con 0000 más 19 con 7546, 40. Validando la condición en su distribución, este resultado arrojaría 37 con 7540 en su suma, y al dividirse entre 2, su resultado es 18 con 8770. Entonces, 18 con 8770 divisas es el pago central semanal de los trabajadores de la empresa Indepal. Esa sería su interpretación. Vamos a validar ahora la mora. La mora es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cuál es la frecuencia más alta, y si es una sola, en este caso es mora. Si serían dos frecuencias con igual número, que serían más altas, significaría entonces que no trabajaría en condición de moda, sino bimodal. Y si son las mismas tres, en este caso,
o los mismos tres números que serían más altos, entonces para ese caso sería multimodal. Para este caso, observemos que el valor más alto es 4 y se puede observar que 4, a continuación, vamos a señalarlo. Entonces, ¿qué se puede ver allí? Sencillo. Ahí lo que se puede ver es que para una frecuencia de 4 trabajadores, que es lo que a continuación vamos a escribir, ellos cobraron 16,4000. Y la misma frecuencia, que en este caso es 4, para ese caso, ellos cobraron 20,4660. ¿Utilizas? Por lo tanto, esto para el presente análisis quedaría que por ser bimodal, es decir, dos valores en el registro que están en distintos lugares porque cobraron salarios semanales, en este caso, diferentes. Entonces, por ser bimodal, por las cantidades cobradas, para un total de, ¿cuál sería el total de personas que cobraron esos ajustes? 4 más 4, que serían 8. Entonces, para 8, o lo podemos ver aquí en la parte superior, 4 más 4, que serían 8. Por un total de 8 trabajadores que recibieron el pago semanal en la empresa Indepar. Una vez terminada esta validez para datos de tipo no agrupados, comencemos entonces a validar la siguiente condición, que son para tipos agrupados. Entonces, tenemos que para 1, 2, 3, 4 intervalos de pagos, fíjense que hay una independencia de resultados. Por ser agrupados, tenemos aquí que tenemos que validar a n, que es la muestra, y al sumar 2 más 7 más 6 más 4, es decir, se está sumando estos valores para validar a n, que es su muestra para su caso. Y ese resultado indica que es 19. Colocamos 19 a continuación. Estos valores que tenemos aquí al lado son los de frecuencia acumulada de interno. Para ese caso, estos valores que tenemos aquí validan que dan 19, sí, realmente porque primer registro 2, 2 más 7, 9, 9 más 6, 15, 15 más 4, 19. Por lo tanto, sí es válida su proceso de acumulada por interno. Su marca de clase, este registro que tenemos a continuación, que es directo, como ya se conoce del tema anterior, recuerden que era sumar cada límite, usted lo divide entre 2 y conseguía su punto medio. A continuación, vamos a validar la medida de tendencia central para datos agrupados, que en este caso es el promedio. Comencemos. Aquí me indican que tengo que multiplicar cada frecuencia de intervalo por su marca de clase, es decir, 2 que multiplica a 16 con 12 con 50, primer registro resultado, 32 con 2500. En el segundo registro quedaría 7 que multiplica a su punto medio, 7 por 17 con 37,50, y su resultado indicaría 121 con 6250. En el siguiente registro, 6 que multiplica a 18 con 6250. 111 con 7500. En el siguiente registro tenemos que 4 multiplica a 19 con 8750. 79
con 50, 000. Validando el registro de 4 decimales, ahora validamos la función suma. Sumemos. Tenemos que, para ese caso son 32,2500 más 121,6250 más 111,7500 más 79,5000. Validando nuevamente 32,2500, 121,6250, 111,7500 más 79,5000. Su registro indicaría 345 con 50 divisas. Una vez obtenido ese resultado a continuación, procedemos a colocarlo en esta área para sustituir. Este valor, al dividirse entre 19 trabajadores en este caso, entre 19, 345 con 12,50 entre 19, a continuación 18 con 16,45. Importante que estén pendientes de las reglas de redondeo. Obtenido este resultado, ese resultado significa que 18,1645 dólares es el promedio de pago semanal de los trabajadores de la empresa Indepan. Esa es la interpretación que atribuye al cálculo del promedio. A continuación, vamos a calcular la mediana, que es bastante sencilla validarla para un registro de intervalos de datos de tipo agrupados. Sencillo. Tiene que validar AN, que es su muestra, que en este caso equivale a 19, primer registro. Luego me indica que la muestra es divisible entre 2. 19 entre 2, al dividirse, su resultado 9,50. ¿Qué ocurre? Ocurre que, como es un conteo de personas, en este caso de trabajadores, no existe un trabajador que sea 9,5000, sino que a este valor usted lo tiene que redondear para saber en dónde está ubicado. Entonces, para este caso, su redondeo real es 10, ojo, para ubicarlo en su frecuencia de intervalo. Si es 10, recordemos las reglas de redondeo: 5 si redondea a cantidades impares. Entonces, 10 lo ubico en este siguiente registro. 2 más 7, que serían 9, 10 que está introducido entre estos 6 valores. Entonces, 6 se anexaría en su frecuencia de intervalo porque él está dentro de esos 6 valores. Y ¿cómo posiciono la frecuencia acumulada de tipo anterior? El menos 1 significa que es la anterior. O sea, ubico mi posición 6 y tengo mi anterior, ojo, acumulada, no es 15, sino que mi anterior sería de valor 9. Repito, 6, que es la posición donde está la décima, y me ubico en mi frecuencia acumulada, pero no tomo esta, sino que tomo la anterior. Por esa razón, su resultado es 9. El límite inferior y superior son para validar la amplitud de intervalo. El límite inferior y superior lo ubico a través de esta frecuencia. 6, en este caso, y límite inferior 18,0000, y su límite superior en ese caso, ojo, 19,2500. Una vez obtenidos estos valores, procedemos a calcular la amplitud de intervalo. Esa amplitud de intervalo en este caso es ver a qué distancia está
el valor más alto con respecto al valor más bajo. Sencillo. Al validarlo quedaría la resta de 19,2500 restándole a 18,0000. Su resultado de amplitud de intervalo nos quedaría 1,25. Y una vez obtenidos los datos para validar la mediana, procedemos a sustituir. Comencemos. Nos indican que tengo que sustituir el límite inferior 18,0000. Vamos a hacerlo en esta sección de tal manera de poderla sustituir. 18,0000 más, pero nos damos cuenta que en esta sección los valores van a quedar muy pequeños. Entonces vamos a proceder de forma práctica y sencilla a sustituirlo en esta parte. Entonces quedaría en la sustitución la mediana, a continuación límite inferior, valor 18,0000, a eso se le va a sumar. Entonces tenemos el entre 2, que no es 10, sino que es el valor real obtenido, que en este caso es 9,500000. A eso se le va a restar su valor acumulado de la frecuencia anterior, que es 9, y luego en el denominador usted sustituye el valor donde está ubicado el valor 10, que en este caso es 6, multiplicado por la amplitud de intervalo, que es 1,2500. Una vez sustituida esta primera fase, continuemos con el cálculo. La mediana, para este caso, nos quedaría este valor 18,0000 más, entonces validemos los próximos cálculos, es decir, que al restar el valor 9,5000 menos 9, ese resultado es 0,5. Divisible entre 6 por la mediana. A continuación me registra y se procede entonces a dividir 0,50 entre 6, cuyo resultado sería 0,0833. Recuerden las reglas de redondeo. Por 1,2500. Una vez obtenido este valor, a continuación tenemos que este valor 18,0000 divisas, tenemos que multiplicar estas cantidades 0,0833 por 1,2500, a valor real 0,01 o 0,1041. Aplicando el criterio de la suma, su resultado quedaría
18 con 0,141. Divisas. Ese valor no es más que 18,0141 es el pago central semanal de los trabajadores de Indepal. Validemos entonces para datos agrupados la moda. La moda no es más que el valor más alto frecuente. Para una distribución de datos agrupados, ella siempre toma en cuenta cuál es el valor más alto, sin importar que se reproduzca. Entonces, en este caso, el único valor más alto, vamos a ver a continuación, en su frecuencia real, 2, no es el número más alto, es el más pequeño, tenemos a 7, a 6 y a 4. Si vemos en el paneo de cantidades, vemos que la cantidad 7 a continuación es el valor más alto. Por lo tanto, ella se identifica en esta sección. Una vez validado ese valor más alto y más frecuente en su intervalo, toma sus límites. Límite inferior, 16 con 7500 y su límite superior para ese caso es 18 con 0000. Una vez obtenidos estos valores, validamos. Fíjense que en este caso el estudio de la moda es solamente para las frecuencias de intervalo minúsculas, es decir, las ordinarias. En este caso, si ya tengo a 7, yo voy a posicionar la frecuencia anterior. Recuerden que este término menos 1 significa la anterior, la que está antes de la que ya se seleccionó. Entonces, mi anterior sería 2, porque ella está antes de 7. Vamos a colocarlo a continuación. Y la frecuencia siguiente, que en este caso, más 1, es decir, la siguiente sería, en este caso, 6. Le coloco estas marquitas de tal manera que usted pueda observar de dónde ellas proceden. A continuación, validamos la amplitud de intervalo. Tan igual como lo calculamos aquí, esa amplitud de intervalo, en este caso sería restar el valor más alto, que sería 18 para este caso, menos el límite inferior de intervalo, que en este caso es 16 con 7500. Al restar estos valores, en ese caso es 1,2500. Una vez conocida la amplitud de intervalo, procedemos a sustituir. Comencemos. Entonces, para este caso tenemos que, me indica límite inferior, tenemos límite inferior, 16,7500. Sustituyamos. Más, como indica la fórmula, la frecuencia más alta que 7, menos, aquí le coloco la línea de fracción, va después de la suma, ojo, ubico su anterior que es 2, y luego en el denominador se sustituyen los mismos valores. La frecuencia más alta menos la anterior que es 2. Más, como indica aquí, ahora me dice la frecuencia más alta con la siguiente, que en este caso es 6, restado. Multiplicado por la amplitud de intervalo, que en este caso es 1,2500.
Una vez obtenido ese valor, procedamos a resolver. Por lo tanto, quedaría, la moda quedaría en el primer registro 16,7500, como lo tenemos aquí a continuación, más, entonces vamos a proceder con las operaciones básicas. 7 menos 2, que es 5, 7 menos 2, que sigue siendo 5, más 7 menos 6, que es 1, por el valor de la amplitud de intervalo, que es 1,2500. Continuemos. Tenemos por aquí entonces que la moda sigue validando 16,7500 más 5, que divide a 5 más 1, que es 6, por 1,2500. Una vez obtenido este registro, seguimos validando. Tenemos aquí que, para este caso, la moda nos quedaría 16,7500 más, al dividir 5 entre 6, 5 entre 6, 0,8333 por 1,2500. Una vez validado todo este registro de valores, esa validación se puede hacer de forma inmediata en la calculadora. ¿Cómo sería? Sencillo. Usted especifica 16,7500 más, valida el producto de los valores 0,8333 por 1,2500. Ese valor real quedaría 1,0416. Y su resultado de 16,7500 más 1,0416, su registro real quedaría 17,7916. Ese valor a continuación, en el análisis o en la interpretación, no es más, o 17,7916, es el pago frecuente semanal para los trabajadores de la empresa Indepago. En este sentido, entonces, como podemos ver en ilustración bastante nítida, de qué manera bastante práctica y sencilla usted puede resolver su PDF asignado en su evaluación número 2. Prosperidad desde la práctica, y sigan las instrucciones especificadas en el siguiente tutorial para que puedas realizar tu video. Recuerda que estos cálculos los tienes que realizar de forma manual, bien sea en una pizarra, bien sea en una hoja de examen, bien sea en una hoja de papel bond, de tal manera que le puedas tomar imagen y lo guardes en PDF. Una vez culminado ese proceso, con el siguiente tutorial se le va a dar unos tips con respecto a cómo puede responder su prueba oral. Y muy importante, adjunte los 2 archivos, colóquelo en el Classroom, en el área donde se asignó la evaluación número 2, y envíelo hasta la fecha límite correspondiente. Igualmente, estamos progresando de forma positiva y nos vemos desde la práctica.